Continúo lo que empecé a llamar memorias de mis tiempos, eh, incluido el presente. Eh, desde luego es lo que uno vio, leyó también y quizás sobre todo escuchó. Eh, o sea, la virtud aquí está en que desde relativamente pronto pertenecía a una izquierda militante que, que andaba por muchos lugares donde no se esperaría que anduviera alguien de las clases medias a las cuales yo pertenecía, a las cuales pertenecíamos todos, casi, no, no todos, pero la mayoría de quienes andábamos por allí. Y respecto al presente, que está incluido, ya dije, eh, lo hago con, bueno, también con más o menos buenas herramientas. Y desde luego parto de que no hay ninguna manera de, eh, de hacer un registro mínimamente confiable, porque bueno, lo hago son memorias de mi ciudad, antes que nada, de mi país y del mundo que me tocó. Eh, También por la que fue de alguna manera relevante para mí, eh, también por esa eh, participación en la izquierda militante y, y por y por lo menos respecto a algunos momentos por mis orígenes familiares como hijo eh, del exilio español, ya aclaré. Subrayo lo de sobre todo lo que escuché por eso mismo, porque eh, eh, mm, muchas de las cosas que puedo medio percibir vienen de lo que me contaron mis amigos y amigas eh, que hacían, que iban aquí y allá, y también por la costumbre de preguntar eh, en, en los ambientes populares en los cuales me introducía, y a veces lo hacía muy formalmente, con entrevistas propiamente dichas, grabadas y demás, pero en general era simplemente eh, lo que lo que preguntaba por instinto, porque eh, me, me llamaba mucho la atención, me atraía mucho la vida de los demás. Y he ido acumulando he ido acumulando información, digamos, sistematizando la que tengo en, un poco en los videos previos a estos que grabé, que son un desconcierto y que tienen que desaparecer, quitando los tres o cuatro, y de los cuadernos, ese trabajo que hago hace 15 años, eh, que es, que son personales, son históricos, son sociales, y, y que pasan a través de que cruzan diversos periodos de la historia. Y así en conjunto una mirada crítica eh, de lo que se nos hacía creer eh, como, al principio como hijos e hijas de la dictadura perfecta, término que no acuñó Mario Vargas Llosa, desde luego, él lo escuchó de otro lado. Y después del México neoliberal y del país neoliberal y antes del país de la Guerra Fría, etcétera. Y recuerdo también, en algún momento hice mención a ello, más de una vez he hecho mención a ello, pero bueno, presumo que los videos anteriores estarán
estarán borrados. Gracias pues a un grupo de, de museógrafos, de investigadores en museografía sobre todo, eh, que hicieron un- un- una, una exposición eh, en Bellas Artes sobre los que iba de 1920 a 1950 incluido, me parece. Y su culto por la imagen les hizo recoger de veras cientos de miles de fotografías y de otros registros gráficos que cuando los vi y era sobre la Ciudad de México, es decir, la que se presumía que yo mejor conocía, me dejaron con la firme convicción de que era prácticamente imposible reproducir una época, prácticamente era imposible, viendo esos registros en imagen. Pero bueno, volvemos eh, a donde dejé lo que me parece que es salvable. Hice una descripción de eh, de mi colonia como parte de una serie de colonias eh, más o menos semejantes a las mías y y de mis viajes al centro de la ciudad gracias a que vivía frente a una avenida que rectamente conducía a ella, a él, al centro. En un año, en unos años que eh, inusuales en la historia del país, que es la, la migración masiva de la ciudad al campo, que es lo que marca mi, mi infancia mi juventud. Como buscaba raíces en el país, buscaba raíces a como diera lugar en el país, no las tenía, así yo no podía volver, por ejemplo, el pueblo de origen de mi abuela o de mis, eh, de mis abuelos, pues estaban del otro lado del mar, ¿no? Entonces, pues yo no podía volver a, a qué conocía yo con cierta intimidad, pues, este, pues, en las vacaciones, eh, al frecuentar eso, ¿no? A los orígenes familiares, pues, vivían todos en el centro, mis abuelos y abuelas. Y esta búsqueda de raíces me hizo tragarme enterita la, la píldora que crearon para nosotros, la de la mexicanidad, la existencia de la mexicanidad. Perdón, porque cuando yo era eh, en esas primeras etapas de mi vida, México seguía siendo una noción en construcción, en tanto nación y en tanto conciencia de patria. Eh, y no que limitada, aparte, limitada porque habrá lugares a los cuales no llegaría nunca, no llega hoy todavía, creo, es decir, a zonas indígenas, algunas zonas indígenas. Aunque hay un antecedente en el siglo XIX sobre la construcción de esta noción de lo mexicano, debido a los liberales que triunfaron tras la guerra de reforma, la lucha contra el imperio francés, eh, es, es maniquea eh, en buena medida y deliberadamente, porque se trataba justamente de crear una noción de eso, de identidad. Y se forzaban las circunstancias o los discursos tanto como era necesario. Y entonces, por ejemplo, en esos 5 capítulos
En esos 5 libros, gruesos libros, muestro uno de ellos que está aquí abajo, ¿no? Bueno, 5 como esos se llamaron México a través de los siglos, hizo esta generación en un esfuerzo monumental, desde luego, pero que en uno de los volúmenes, por ejemplo, dos de los volúmenes había que considerarlos eh, muy discutibles, ¿no? Que son el México prehispánico, eh, primero por los conocimientos eh, muy relativos que tenían hasta ese momento, y, pero sobre todo porque el punto de partida ya estaba mal, que era considerar al imperio mexica el, la fuente eh, donde abrevaba, había que buscar el pasado de un país al cual se quería dar continuidad, es decir, éramos México desde antes de la conquista, siglos antes de la conquista, eh, y lo éramos ya durante la colonia, y en fin, y bueno, por lo tanto una visión ultra centralista, ¿no? Eh, Revisé en algún momento bueno, el segundo impulso, revisé en algún momento el segundo impulso, el mayor, que fue tras nuestro movimiento revolucionario, por esa construcción de la mexicanidad, que debía mucho a José Vasconcelos en sus orígenes. Eh, y era pues resulta bastante chistoso, ¿no? El, el el gran poema sobre lo nacional lo escribió Ramón López Velarde, eh, que era un poeta provinciano de Aguascalientes, con muy poco, hasta donde sé, eh, que adoraba vivir en esa ciudad, y, y pues su conocimiento de México era nulo. Obviamente algo estudió, ¿no? Para hacer ese poema, que por lo demás es como toda su obra, es muy bueno, porque se llama Suave Patria. Y para presentarlo en el concurso al cual convocaba Vasconcelos, como parte de las conmemoraciones del centenario de la consumación de la independencia en 1921. Este poema, de lo he dicho también, pero espero que ya no esté, que no esté, que no aparezcan esas, esos videos, eh, que se descaraban mucho la intención con un poema de alguien de los años 40, según me parece, que se llama El Bate López Méndez, que escribió un poema menor, aunque no malo, eh, que nos repetían en la escuela, ¿no? Y cuyo título era elocuentísimo. México creo en ti. Bueno, y si uno continuaba, era México creo en ti, porque si así no fuera, pues sí, si así no, si no fuera, pues en qué, o sea, tengo que creer en algo, en un imaginario que está por construirse, o que, o que creo que existe pero que no conozco. Y en el caso del papá, porque si así no fuera, la sangre de mis manos, de mis venas se helaría, decía, por ejemplo, ¿no? Pues sí, eh, qué balcón, Bate López Méndez, qué balcón. En aquellas fiestas, no sé si responsabilizar de todo a Vasconcelos, me parece que sí, él organizó todo. Eh, Hubo un desfile, un magno desfile, y en ese magno desfile eh, iba los símbolos de la iban grandes símbolos, ¿no? de la nacionalidad, y estaba en México, pasaba por México, casualmente,
la mejor bailarina de todos los tiempos rusa, según se dice, Ana Pavlova. Y entonces Ana Pavlova fue la representación vestida, ahora diré cómo, en aquel desfile. Bueno, ya era un poco un desatino, ¿no? Eh, una bailarina rusa, como presidiendo el desfile aquel, bueno. Pero presumamos que todo el mundo entendió de qué iba el asunto. Y la vistieron de china poblana. Y la china poblana es una cosa muy rara. Eh, en términos estrictos, se refiere a una mujer que vivió en esa ciudad, Puebla, en el siglo XIX y que de origen oriental, o sea, China. o- eh, eh, Eso es una versión, ¿no? Que vivió allí, que fue célebre y poblana, es decir, eh, era, había nacido en Oriente y vivía en esa ciudad que Puebla, no estoy haciendo juicios de valor, fue la única ciudad de las primeras que se levantaron en México que no se construyó justamente sobre una ciudad indígena, sobre un poblamiento indígena, sino que propositivamente eh, para eh, eh, mm, se levantó fuera de, para evitar contaminaciones eh, por eso de allí derivó durante un largo tiempo el espíritu conservador de la ciudad. Por lo menos de eso tenía fama hasta, bueno, hasta que observamos lo obvio, que era que la cuna del conservadurismo mexicano no era ese, sino el Bajío. Pero en realidad no era la China poblana la que se retrataba allí, esa mujer. China se llamaba en México un personaje popular, en una parte de México, en el centro de México. Eh, y era una mujer que, lejos de lo que parecía allí, que parecía una representación campesina, no, eran las mujeres, así se llamaba, las mujeres del pueblo, por lo menos de la Ciudad de México y posiblemente de otras zonas del centro del país, que tenía como característica el ser muy arrojada, es decir, una mujer del pueblo arrojada, atrevida, como, como creo que solían ser en, en el siglo XIX. Y tenía un tocado y y un ropaje, eh, pero obviamente, bueno, no eran la representación que algunos teníamos, nos parecía que era una campesina, ¿no? No, no era. Bueno, sí, podía ser originariamente, pero no. Seguramente era eh, una de origen popular, quiere decir venida de sectores eh, indígenas o de origen indígena particularmente de la Ciudad de México, pero de otras, creo, de esta zona del país. Bueno, tenemos allí ya la figura femenina, la china poblana. La figura masculina la trajeron la música popular y hasta donde sé, porque había que buscar ahí más orígenes. La música popular y el cine. Cuando inició sus tiempos bueno, cuando inició y que será conocido todavía hasta hoy como la época dorada del cine mexicano. Al crear al proponernos al ranchero al- como, eh, como el estereotipo, como el arquetipo de lo
de lo, de lo mexicano rural aparte. Bueno, que fuera rural no tenía nada raro porque la mayoría todavía, ya dijimos, en 1930 el 70% de la población, no, el 80% de la población estaba en el campo y así a fines de los 30 todavía el 70% estaba en el campo. Eh, Ahora bien, ¿quién era este ranchero? Primero, bueno, era el ranchero, lo que nos vendían era al ranchero de, si no necesariamente rico, aunque sí, en buena medida, sea el ranchero próspero del Bajío, otra vez. Y de no solo el Bajío, porque creo que Jalisco no todo debe incluirse como Bajío, no lo sé ahora. Pero era este tipo de eh, este era el personaje que nos iba a representar. Y otra vez, bueno, ahora vamos a la cuna del conservadurismo mexicano, ¿no? Donde estaba la mayoría del país allí. Va. Y luego tuvimos una música, es así, también producto fundamentalmente de la radio y fundamentalmente de la XOW, estación que creó en 1930 el padre de Emilio Azcárraga, eh, el dueño, el dueño de la, de la televisión, el creador, no, el propietario de de la televisión mexicana, la primera televisión mexicana, y sigue su estirpe, sigue siendo propietaria de Televisa. Y aquel, eh, mm, la radio en ese momento, el, eh, ya digo por ahí, pero bueno, parto de que ya no dije nada. La prensa se convirtió, terminó por madurar en la etapa revolucionaria y sobre todo en la etapa revolucionaria, en los años 20, terminó por madurar como el gran medio masivo de comunicación, el primero, porque ya no era solo la sección de información entre comillas, sino que estaba llena de suplementos. No sé bien porque revisé, eh, estuve haciendo un trabajo sobre uno de los grandes diarios eh, nacidos en la época. Y había suplementos para todo el mundo, para escribir unas buenas notas que ahora no voy a, a buscar. Eh, eh, para ella, la que toda, la que toda merecía a condición de que se quedara callada, digamos. Eh, para los chiquilines, para para eh, las jóvenes que eran, eh, digo allí, prostitutas en ciernes que esperaban y para los jóvenes que esperaban usufructuarlas. Eh, Había de muchos tipos, porque además estamos en un momento en el que la modernidad se vuelve un culto en el país, es decir, la tecnología eh, es primero es el automóvil, las máquinas, ¿no? Cada vez más las máquinas, luego vendrán los electrodomésticos y tal. Pero este gran medio masivo que tenía tirajes, a pesar de que todos se llamaban, todos se presumían nacionales, y para encontrar ahí una noticia que rebasara la Ciudad de México y sus allendes, le roncaban, ¿no? Es decir, las grandes ciudades aparecían de vez en cuando. Y las no tan grandes, pues solo que hubiera algo terrible que hubiera sucedido allí. Y el campo no existía. Eh, Fue muy chistoso cuando eh, en un momento busqué estaban digitalizando el archivo de ese diario y busqué la palabra indio y apareció solo referida a quién, a los hindúes. Y es, oh.
o sea, estaban borrados, ¿no? O sea, a esos niveles. Pero bueno, eh, la radio se convirtió en el segundo medio masivo, eh, porque también tenía de todo, ¿no? Y tenía esta capacidad de llegar, ya digo, bueno, los tirajes en ese momento eran monumentales. Los comparé con los de los años, eh, no, principios de los 2000 y con los años anteriores, y no, bueno, que estaban ya no tenían ya para nada el peso que habían tenido. Bueno, los números de los tirajes de los años 20, 10, 20, 30, no, bueno, multiplicaban por mucho los de décadas posteriores. A pesar de que el analfabetismo general alcanzaba el 80% de la población, y buena parte de la Ciudad de México también, sin duda, era analfabeta. Puedo consultar ahí los números, pero no tiene caso, no importa, porque había una costumbre de leerles a los demás, de que alguien tomara un diario y lo, lo leyera. Pero bueno, volvamos a la radio. La radio era el alegre pariente experto en aventuras, digo yo allí, en unos artículos que escribí, que están buenísimos, por cierto, y que fueron muy celebrados. Eh, entonces se introducía en la casa para dictarle conductas. eh, mm, y lo hacía sobre todo con quien, bueno, con el ama de casa, ¿no? Que era la que permanecía allí todo el tiempo. Y bueno, también con niños y niñas, pero sobre todo a ellas. Y era una radio que trajo un tercer elemento, ya no contaré más del texto. Un tercer elemento que fue la música que nos caracterizaba. Y esta era la música ranchera. Bueno, eh, y el mariachi como base de la música ranchera. El mariachi, era una forma de son. El son se le llama genéricamente a las formas musicales que aparecieron tras la conquista, que fueron riquísimas y que eran muy diversas según regiones. Ya entre los sones de mariachi había más de uno en la zona, eh, hasta donde entiendo, nada más de Jalisco. Y se discutía si cuál era el origen, ¿no? Y había varias interpretaciones, o más de una interpretación. Y una de ellas era que venía de mariage, es decir, de, de, de mariage, o sea, una palabra francesa que se había instalado allí porque durante la intervención ordenada por Napoleón III, era Napoleón III, sí, a una parte de sus, de sus tropas quedaron a vivir allí. Y bueno, pues ya, pues no, para colmo. Pero ese mariachi tenía, en todos los casos, estaba hecho de cuerdas, todos sus instrumentos eran de cuerda. Eh, es decir, era guitarras, violines y lo que luego llamamos o lo que ya se llamaba tololoche, que era un bajo, una especie, un bajo, eh, que más que percutirse, pum, se hacía saltar a la manera, se hace saltar. Bueno, todavía se lo encuentra obviamente en cualquier mariachi de México, es fundamental. Eh, entonces, pero eran cuerdas. Y no el el señor Azcárraga uno, eh, o quienes lo asesoraba, le dijeron
le dijeron lo que era obvio. México en ese momento estaba asaltado. Los años 20 y 30 son tiempos riquísimos sobre todo en la Ciudad de México, de llegada de nuevas influencias, ¿no? De todo tipo cultural. Y entre ellas las musicales que venían, tenían dos fuentes. Una era Cuba, particularmente Cuba, y los Estados Unidos. Y en ambas, los instrumentos de viento estaban siendo fundamentales. Eh, Porque para que un estilo musical o un ritmo incluso pegue o alcanza a ser bailable o, o ya no sale. Y los instrumentos de viento ayudaban a ser bailables por un lado el danzón cubano nacido a principios del siglo XX y que eso convirtió la música negra en una música bailable también para los blancos o sobre todo para los blancos y aunque había otros géneros que también se desarrollaban, pero el dominante creo que era el danzón para México. Y las orquestas de los Estados Unidos que eran de foxtrot de de ritmos parecidos que eran tenían metales por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, entonces quedó constituido un mariachi con metales. Y este fue nuestro símbolo patrio, nuestro tercer símbolo patrio. Okay. Mientras paralelamente se procedían a crear identidades locales que eran pues, muy chistosos. Entonces, por ejemplo, la marimba pasó a ser o exclusividad, bueno, de dos lugares, de chapaneca o veracruzana, ¿no? Veracruz, bueno, ok. Entonces empezaron este tipo de fenómenos. Eh, pero tenemos ya estos tres elementos, ¿no? Y una de las cosas que señalo allí es que, aunque que ya lo desarrollé y tal vez ese video sí quedará, sobre el abuso sexual en el cual está levantada la cultura por revolucionaria, particularmente a partir de 1940, según creo, aunque no me, me he llegado a confirmarlo, pero y los personajes quienes eran bueno, por un lado en el bolero y demás, pero también la música ranchera estaba la esquiva, la siempre viva, dicha de otra manera, ¿no? Eh, o la mariposa equivocada, es decir, se cantaba a la mujer que, que era mala, que, y que se prostituía, eh, eso se tendría que cantar, y con la que había que jugar nuestros grandes personajes cinematográficos que eran esos rancheros, eh, bueno, pues jugaban con pues todas las mujeres se les resbalaban, ¿no? Y ellos jugaban con ellas y claro, siempre estaba con la que se iban a casar, que no, pues mucho, muy respeto. Y sobre todo, mi madrecita santa, ¿no? Esto venía, lo de la madrecita santa ya era un componente americano, todo, o hispanoamericano, cuando menos, y español también, ¿no? Había una canción, claro, es de tiempos del franquismo, eh, en una casita muy bonita y muy blanca, eh, vivía la madre, ¿no? Bueno, esta manera de sublimar a la madre eh, venía acompañada con, eh, con el mensaje de todas las demás, ha usado con ellas. Bueno, tenían razón en lo de usado porque eh, eran mucho más vivas que los hombres y a la menor oportunidad tendían a romper su destino de invisibilidad, como ya he sugerido por ahí y dado indicaciones, pero, bueno, que estaban siendo sujetas, creo, a un fenómeno de abuso
cuasi universal. Y lo mismo hacía el bolero, eh, incluso en quien mejor parecía conocer a las mujeres, que era Agustín Lara, y no por nada escribió Aventurera, vende caro tu amor, aventurera, dale el precio del, del dolor a tu pecado. Eh, Él creció vivió un tiempo cuando se marchó de su casa, cuando empezó a ser músico, empezó a tocar el piano, vivió en prostíbulos, eh, no sé si en plural o en singular. Y de allí le venía, sí, había cosas que decía él. Por ejemplo, hay una canción cuyo estribillo de inicio, que no es cantado, es dicho, eh, dice, en el abanicar de pavos reales de tu hastío. Bueno, ese era el canto a, a la mujer, es decir, el reconocimiento al hastío. Refería desde luego a las clases medias y pudientes, creo. No creo que hubiera hastío, había otro tipo de hastío entre los sectores populares. Pero bueno, incluso en él, bueno, pues tenemos ahí muchas canciones, aunque otra vez no es el que menos mal lo hizo, ¿no? Eh, Agustín Lara, pero bueno, no sigamos con él. Estas bases de la mexicanidad, pues, ¿no? Que según yo, mucho tiempo después que revisé la historia la historia del fomento a la lectura en el país, ¿no? De lo que empezó a llamarse el fomento a la lectura en el país. Y eh, antes un prolegómeno de que ya también solté, pero bueno, hay que volver a soltar. En 1948, o sea, un año después de que yo nací, se lanza la última y más grande campaña alfabetizadora en el país. Y cuando se le pregunta al encargado, que era quien más sabía, sin duda, del tema en décadas, que era Torres Bodet, un escritor, por cierto, eh, también escritor, sobre todo un, un funcionario público de muy altos vuelos, eh, me explicaba, no, se le preguntaba por qué no ya dedicar el esfuerzo a la creación, a la universalización de las escuelas, o sea, hay que construir escuelas porque no nos da, y hizo ahí números, ¿no? Y no, pues no daba, pero para nada. Es decir, el presupuesto, a pesar de que ya éramos dueños del petróleo y el petróleo dejaba recursos en los cuales se sostendría el país durante muchísimo tiempo, hasta que los liberales tiempos ya hicieran que sostuvieran no al país, sino una bola de zánganos, ¿no? De ladrones. Eh, a pesar de eso no se podía. Y en 1959, según entiendo, 58 o 59, eh, se lanza el primer libro de texto gratuito, que luego acompañaría la educación básica durante, durante mucho tiempo. Y había una bronca allí, claramente, en la portada, ¿no? Era, órale, a ver, haz la representación de la patria, papi. Entonces hicieron algo muy, bueno, eh, pusieron lo que los diseñadores que eran muy pilas, o sea, en México en plástica, ahí les encargo, o sea, mientras que en literatura no somos joya de nuestro continente, por ejemplo, más que, bueno, por momentos y en personajes, en plástica México se cuece aparte, seguramente es uno de los países eh, más ricos en ese sentido del mundo. Entonces, eh, aquellos artistas gráficos que además tenían detrás la tradición de la taller de la gráfica popular, eh, bueno, encontraron, creo, más o menos pronto,
y con facilidad a la figura femenina, que era una mujer vestida como campesina, campesina del centro del país, pero bueno, que se podía, estaba suficientemente bien hecha como para pensar que representaba por su falda, por su huipil, creo, su blusa, podía representar al grueso, tal vez, ¿no? De las mujeres populares. Y también pelo negro, cola de caballo y un moreno claro. Eh, sí, bueno, esta era la patria, la madre patria. Eh, pero estaba tenía un fondo, la figura estaba como sobre la, pero tenía un fondo, o sea, no asentaba realmente los pies en la patria territorial, creo, o los asentaba, no importa. Pero el fondo causó problemas, porque imagínense a un país con la cantidad de tradiciones que tenía eh, de étnicas, culturales, regionales, de, de qué manera, con eh, 2 millones de kilómetros cuadrados, que además, si, insisto, si se extendieran si se plancharan las sierras, esto, y no es un razonamiento tonto, eh, da para decir que quién sabe cuánta es la extensión real de México, eh, sobre todo en el sur y en el nudo del centro. Eh, pero y había bueno, hay dos océanos, ¿no? Y hay dos golfos y, eh, y hay, es muy estirado el país, entonces eh, va de climas tropicales a climas templados en el norte, eh, templados, fríos, es decir, ya que están a la altura, porque si uno observa, el centro de México está no coincide en su paralelo, es no el de España, digamos, sino el de África del Norte. Y, pero el norte del país sí ya está en una región, está en un paralelo equivalente al de España, ¿no? Entonces, y el norte de España pues es muy frío, ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, juntemos todo eso, más una, 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 un sistema de comunicación muy pobre a lo largo de la historia, y todavía para los años 40 ahí están las cifras sobre el ferrocarril, el medio de transporte más extendido, pero el de carreteras eran unos cuantos miles de kilómetros apenas, y en fin, había sido siempre, quizás durante la colonia menos, pero en el México del siglo XIX, que que destruyó eh, a base de azonadas y bueno, y de la, de la, de la guerra de reforma y de la posterior invasión francesa, había destruido prácticamente todas las carreteras, ¿no? Lo que se llamaba, podía llamar propiamente carretera, es decir, por donde podían poder pasar carretas porque estaban empedrados, ¿no? Y sus puentes y demás. Entonces México era un país. Y bueno, volviendo sobre el centralismo, sí, todavía, hasta hace muy poco, cuánto, si uno quería ir de una costa a otra, del norte al sur, o viceversa, tenía que pasar por la Ciudad de México. Ley, era ley. Y había, creo que algo de también deliberado en ello. Eh, bueno, a ver si puedo, después eh, de esto, que está resumiendo lo que dije en otros
videitos que borraré, porque son, en los demás están sueltos, ¿no? Es una, por aquí por allá, y aquí empieza, quiere concentrarlos. A ver, pues, si puedo concluir en algo que me vuelva a aterrizar en mi colonia, en la avenida que lleva al centro de la ciudad, y que ya también caractericé allí como una, bueno, no vuelvo a hacerlo. ¿Cómo saber qué era la ciudad? Desde luego, bueno, había ya un tema, ¿no? El crecimiento exponencial de la población, ¿no? Y de la mancha urbana. Bueno, aquello era, hay un muy buen texto de Toynbee, creo, sí, sobre, sí, creo que se llama Ciudades en Movimiento, eh, o Ciudad en Movimiento, que transmite esta sensación de, de la modernidad creciendo, creciendo, creciendo en términos urbanísticos, ¿no? En la cual uno nació. Nos sorprendería de que todo creciera y creciera. Pero, ¿cómo, cómo medio dice uno qué era lo que estaba sucediendo en fuera del pequeño ámbito al cual los dos pequeños ámbitos, unos diríamos era mi colonia y otro mi escuela, esa escuela del Chile español? ¿Qué sucedía mientras era niño, sobre todo, y puberto? Eh, ¿qué, qué, qué sucedía? Bueno, tengo eh, mi colonia, ya dije, queda lo que en ese momento era el sur extremo, un falso sur extremo, porque más allá estaba Coyoacán, pero bueno, había eh, esta era de la ciudad moderna. Eh, Mi colonia ahí terminaba, ¿no? La mancha urbana, ahí, en la Vertis Narvarte. Y eh, yo era como, tenía nostalgia por el mundo obrero, que no había, que había, del cual venía fundamentalmente mi abuelo, pero también mi madre, ¿no? Que eran las figuras, bueno, lo era también mi padre, también su padre era obrero. El mundo obrero, y este mundo que estaba encargado de transformar la sociedad. Entonces yo buscaba y no, pues no. Veía, sí, muchos, pero que no eran el obrero industrial. Era, bueno, es un decir, porque eran los albañiles, ¿no? Pero eran campesinos, todos ellos recién llegados del campo. O sea, no me daba esa, aunque tenía por ellos un culto, pero el otro, el mito, estaba en el obrero industrial, ese que trabajaba en las fábricas, ¿no? O en la minería. eh, y pues no. Eh, es decir, yo decía, no lo veía nunca y no es cierto. Sí, lo veía. Y lo veía eh, casi por fuerza. Porque era de esos, en la marcha del 1 de mayo se transmitía, eh, eh, se le daba bombo y platillo. Y yo recuerdo a mi padre estar viendo el desfile del 1 de mayo. eh, bueno, o iba aún, alguna vez fui. Y el obrero que desfilaban allí, de veras que prácticamente todos los obreros de la ciudad, eh, y venían algunos de por lo menos de los alrededores, y era una marcha impresionante. Y ese era el obrero, pero bueno, no era el obrero, ni iba, bueno, sí, creo que sí iba vestido como obrero, pero ¿dónde estaba el obrero ese que revolucionario? Bueno, allí no lo veía, y yo no creé la identidad de obrero y ente pasivo. O sea, no sé qué hizo mi cabeza con eso, que lo bloqueó. Eh, el hecho es que las fábricas se encontraban fundamentalmente en la zona norte de la ciudad. Y
eh, y en la zona norte y un poco en la zona occidental de de la ciudad. Había habido, sin embargo, aunque había habido una tradición fabril en el sur durante el porfiriato, con la industria textil, que, que era sin duda la mayor, y quedaban fábricas, ya no quedaban, irían desapareciendo según yo las fuera conociendo, la hormiga y otras del el sur del país, grandes plantas, ¿no? O la fábrica de papel de San Rafael. eh, pero el oro estaba más bien hacia el norte. Y aquí yo empecé a medio darme cuenta de esos mundos cuando en la escuela nos hacían ir eh, prácticamente todos los días a hacer, a entrenarnos en atletismo al plan sexenal que quedaba en Azcapotzalco, que era un deportivo con todas las de la regla, con todas las de la ley, ¿no? Es decir, una, tenía un óvalo de 400 metros, tenía, o sea, cumplía perfectamente los requisitos para la práctica del atletismo. Y ahí íbamos, ¿no? Eh, Sobre todo eh, durante mis estudios secundarios, que se les llamaba entonces, o sea, secundarios. Eh, y, y aquel era otro mundo, pero yo lo veía, pues, sí distinguía, ¿no? Eh, Podemos pasar a lo mejor alguna vez cerca de la zona, ahora no me acuerdo cómo era, Pantaco, sí, donde estaban, es decir, los talleres del ferrocarril, eh, entonces los talleres, y, y había también pues, la refinería, ¿no? De Azcapotzalco, y luego la Vallejo, que era una gran avenida a cuyos bordes se desbordaban a los bordes se desbordaban, nacían fábricas y fábricas por todos lados, que no era la única zona, pero era la dominante. Y por allí vivía mm, mm, don Tomás Correa, eh, a quien conocería después, y que era un niño, era eh, mayor que yo, digamos unos 10 años mayor que yo, o quizás más, y él estaba creciendo en ese tiempo, y era hijo, por cierto, era hijo eh, de, de miembros de la dirección del Partido Comunista Mexicano en la etapa esta de decadencia de fines de los 40, principios de los 50, pero él creció allí, ¿no? Y cuando lo fui a entrevistar en un libro que sigo en deuda con él, no sé cómo decirle tampoco a la familia cuánto me apena, porque lo conocía, pero a esa vez estaba ya muy enfermo, y entonces lo fuimos a entrevistar y don Tomás contaba, era mm, eh, tenía él decía, pues sí, yo tenía una banda, ¿no? O sea, los chamaquitos que se agarraban a madrazos, ¿no? Y pues, como de cuántos era su banda, don Tomás. Pues, no, pues como de unos 100, decía, órale, güey. Bueno, este era un mundo de industrial, de vivienda obrera y también así de barrio de barrio duro. Pero ese era un mundo que yo no conocía y, y que intuía nada más por este, por por eso, ¿no? Por las fábricas, por el humo. Por cierto, yo seguía, yo y no solo yo, eh, este sentido romántico nacido durante el siglo XIX, bueno, extendido, sobre todo en el siglo XIX, pero digamos, acompañando a la Revolución Francesa, en que lo, lo feo, digamos, es decir, la industria, los humos, el ferrocarril, las fábricas,
todo esto que no era, digamos, no correspondía a los cánones de lo bello, se, eh, se había convertido en parte de la estética, ¿no? Que rodeaba la literatura, sobre todo. Y, y bueno, yo vivía en en ese romanticismo, y entonces ver humos, ¿no? No importa cuánto contaminaban, claro, no era había todavía un cierto margen a la contaminación. Bueno, eso no se debe decir, pero en fin. Bueno, y entonces termino esto, que a ver cómo le pongo.